El cielo estaba encapotado cuando Carolina salió de su casa, apresurada y preocupada. El reloj marcaba las 8 de la mañana y el tráfico era un caos. No podía dejar de pensar en la importante entrevista de trabajo que tenía ese día. Tomó su coche y se adentró en las congestionadas calles de la ciudad, tratando de mantener la calma. A medida que avanzaba, la lluvia empezó a caer con fuerza, dificultando la visibilidad. Carolina ajustó los limpiaparabrisas al máximo, pero la tormenta parecía intensificarse cada minuto. Al llegar a un cruce peligroso, un camión apareció de la nada, perdiendo el control y deslizándose directamente hacia su coche. El impacto fue brutal. El sonido de metal contra metal resonó en el aire, y todo se volvió confuso. Carolina sintió un dolor agudo y luego, la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando comenzó a escuchar voces lejanas, gente gritando y sirenas de ambulancia. Despertó en una cama de hospital, con una venda en la cabeza y el cuerpo dolorido. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue a un hombre de aspecto serio pero amable, sentado a su lado. «Hola, Carolina». «Soy Alejandro», dijo suavemente. «Fui quien te sacó del coche antes de que explotara». Carolina parpadeó, tratando de asimilar la situación. «Gracias», murmuró con voz débil. «No sé cómo agradecerte». Alejandro sonrió, y sus ojos parecieron brillar con una calidez tranquilizadora. «No tienes que agradecerme. Hice lo que cualquier persona decente haría. Lo importante es que estás viva y vas a estar bien». Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas y recuperación. Alejandro estaba allí todos los días, trayendo flores, libros y, sobre todo, compañía. Con cada visita, Carolina sentía una creciente gratitud y una conexión inexplicable con él. Le contó cómo su vida había cambiado en un instante y cómo no sabía qué habría hecho sin su intervención. Alejandro, siempre atento y considerado, la escuchaba con paciencia. Compartió que era un empresario exitoso, dueño de varias empresas, y que había estado pasando por esa calle por pura casualidad. Carolina no podía evitar sentirse afortunada de haber encontrado a alguien tan generoso en su peor momento. Una tarde, mientras paseaban por el jardín del hospital, Alejandro se detuvo y tomó las manos de Carolina. «Sé que esto puede sonar precipitado, pero siento algo muy fuerte por ti. No quiero perderte», dijo, sus ojos llenos de sinceridad. «Quiero que estés a salvo y cuidar de ti. ¿Te casarías conmigo?» Carolina se quedó sin palabras. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. La gratitud y el sentimiento de deuda hacia Alejandro la abrumaron. Pensó en todo lo que había hecho por ella, en cómo le había salvado la vida y en el apoyo constante que le había brindado. «Sí», susurró finalmente, sintiendo que era la decisión correcta. «Sí, me casaré contigo». Mientras Alejandro la abrazaba, Carolina sintió una mezcla de alivio y esperanza. No tenía idea de lo que el futuro le deparaba, pero confiaba en que con Alejandro a su lado, todo estaría bien. Ignoraba que detrás de esa fachada amable, se escondía un secreto oscuro y peligroso que cambiaría su vida para siempre. Las campanas de la iglesia resonaban en el aire mientras los invitados se congregaban en el elegante salón decorado con flores blancas y velas. Carolina, ataviada con un vestido de encaje que resaltaba su figura esbelta, se miraba al espejo en la habitación nupcial, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Su mejor amiga, Laura, ajustaba el velo con manos temblorosas. «Estás hermosa, Caro», dijo Laura con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Estás segura de esto? Todo ha pasado tan rápido». Carolina asintió, intentando convencerse a sí misma tanto como a Laura. «Sí, Laura. Alejandro ha sido increíble. Me salvó la vida y ha estado a mi lado todo este tiempo. Estoy segura». La puerta se abrió y su madre entró, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Mi niña, es un día tan especial. Alejandro parece ser un buen hombre. Estoy muy feliz por ti». El tiempo parecía acelerar mientras los preparativos continuaban. Finalmente, llegó el momento. Carolina caminó por el pasillo, tomada del brazo de su padre. La mirada de Alejandro, de pie al frente, reflejaba una devoción intensa.
Los votos fueron pronunciados, y con un intercambio de anillos, se convirtieron en marido y mujer. La recepción fue una celebración grandiosa. Alejandro había organizado todo con detalle, desde la música hasta el banquete. Carolina se movía entre los invitados, agradeciendo los buenos deseos, mientras Alejandro siempre estaba a su lado, presentándola con orgullo. Durante el primer baile, Carolina no pudo evitar sentirse abrumada por la emoción. «Esto es un sueño», murmuró contra el pecho de Alejandro mientras bailaban. «Es solo el comienzo, amor», respondió Alejandro, susurrándole al oído. «Voy a cuidarte siempre». La noche avanzó y los invitados comenzaron a irse. Alejandro llevó a Carolina a la nueva casa que había comprado para ellos. Era una mansión impresionante, con jardines extensos y una vista espectacular. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo Alejandro, abriendo la puerta. El interior era lujoso y acogedor. Alejandro la guió hasta el dormitorio principal, donde una cama de madera tallada yacía decorada con pétalos de rosa. «Quiero que te sientas segura y feliz aquí», dijo mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Esa noche, Carolina se quedó despierta después de que Alejandro se durmiera, observando el techo con pensamientos confusos. Había una sombra de duda que no podía ignorar. Algo en la perfección de todo esto le parecía irreal, como si estuviera en una película. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de visitas y encuentros sociales. Alejandro siempre se aseguraba de que Carolina estuviera ocupada y feliz. Sin embargo, una tarde, mientras caminaba sola por los jardines, se encontró con un hombre que trabajaba en los terrenos de la mansión. «Hola», saludó Carolina con una sonrisa. «¿Cómo te llamas?» «Ricardo, señora», respondió el hombre, quitándose el sombrero. «Estoy aquí para cuidar los jardines». Carolina notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Todo está bien, Ricardo? Pareces inquieto». Ricardo miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. «Debe tener cuidado, señora. No todo es lo que parece en esta casa». Antes de que pudiera preguntar más, Alejandro apareció, con su habitual sonrisa encantadora pero con un destello frío en sus ojos. «¿Todo bien aquí?», preguntó, mirando a Ricardo con dureza. «Sí, solo hablábamos», respondió Carolina, sintiendo una inquietud crecer en su pecho. «Ricardo, vuelve a tus labores», ordenó Alejandro. Luego, tomando a Carolina del brazo, la llevó de vuelta a la casa. «No deberías hablar con los empleados de esa manera. Podrían malinterpretar tu amabilidad». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Carolina no podía dejar de pensar en la advertencia de Ricardo. Algo no estaba bien, y aunque no podía precisarlo, sentía que debía estar alerta. Observó a Alejandro, quien ya dormía plácidamente, y se prometió a sí misma descubrir la verdad, sin importar el costo. Sin embargo, mientras se sumía en un sueño inquieto, no sabía que estaba a punto de embarcarse en una lucha por su libertad y seguridad, enfrentando fuerzas que no imaginaba. El sol de la mañana iluminaba la mansión mientras Carolina despertaba con una sensación de inquietud. Alejandro ya se había marchado a trabajar, dejándola sola en la vasta casa. Decidió aprovechar la oportunidad para explorar más a fondo. Mientras caminaba por los pasillos adornados con retratos antiguos, algo en una de las habitaciones llamó su atención. Entró en el estudio de Alejandro, una habitación llena de libros antiguos y muebles de madera oscura. En el escritorio, encontró una carpeta con documentos que parecían ser importantes. Carolina sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero la advertencia de Ricardo resonaba en su mente. Con manos temblorosas, abrió la carpeta y comenzó a leer. Los documentos hablaban de una empresa de inversiones y negocios en el extranjero. Nada parecía fuera de lo común hasta que encontró una hoja con el título Informe del accidente. Su corazón se aceleró. Era un reporte detallado sobre el accidente que ella había sufrido, con fechas y nombres que no coincidían con lo que Alejandro le había contado. Entre las páginas, había una nota escrita a mano: «Asegúrate de que no sospeche». Un escalofrío recorrió su espalda. Guardó los documentos rápidamente y salió del estudio, intentando calmarse. Necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarla a entender lo que estaba pasando.
Esa tarde, aprovechando que Alejandro tenía una reunión fuera de la ciudad, Carolina fue a ver a Laura. La encontró en su cafetería favorita y sin perder tiempo, le mostró los documentos. Laura, algo no está bien. Alejandro me mintió sobre el accidente. Laura leyó los documentos con atención, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. Caro, esto es grave. Necesitamos investigar más antes de confrontarlo. Decidieron buscar más información sobre la empresa y las personas mencionadas en los documentos. Pasaron horas en la biblioteca, revisando archivos y registros públicos. Finalmente, encontraron un artículo antiguo sobre un empresario llamado Diego, que había sido socio de Alejandro y había desaparecido misteriosamente después de un escándalo financiero. Al día siguiente, Carolina volvió a la mansión con una sensación de urgencia. Necesitaba hablar con Ricardo nuevamente. Lo encontró en los jardines, podando unas plantas. Ricardo, necesito saber más sobre Alejandro y ese accidente. Ricardo miró a su alrededor antes de responder en voz baja. Señora, no puedo decir mucho aquí. Alejandro tiene ojos y oídos por todas partes. Pero hay alguien que puede ayudar. Un hombre llamado Javier, un antiguo amigo de Diego. Vive en el pueblo cercano. Esa misma tarde, Carolina se dirigió al pueblo. Encontró a Javier en una modesta casa de campo. Al explicarle su situación, Javier la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que este día llegaría. Diego intentó exponer a Alejandro, pero pagó un alto precio. Yo tengo pruebas que podrían ayudarte. Javier le mostró un viejo maletín lleno de documentos, grabaciones y fotografías que detallaban las actividades ilícitas de Alejandro y su implicación en el accidente de Carolina. Alejandro es un hombre peligroso, Carolina. Debes tener cuidado. Armada con esta nueva información, Carolina regresó a la mansión, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba encontrar una manera de escapar y exponer a Alejandro sin poner en peligro a sus seres queridos. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Carolina revisó las pruebas nuevamente, tomando notas y planeando su próximo movimiento. No podía permitir que Alejandro siguiera controlándola. Su única opción era encontrar más aliados y trazar un plan meticuloso para desenmascararlo. Los días siguientes fueron un juego de estrategia. Carolina continuó actuando como la esposa agradecida, mientras recopilaba más pruebas y contactaba a antiguos socios de Diego que pudieran ayudar. Cada conversación, cada descubrimiento la acercaba más a la verdad. Alejandro, ajeno a sus investigaciones, seguía con su vida habitual, confiado en que Carolina estaba bajo su control. Sin embargo, la red de mentiras y manipulaciones que había tejido comenzaba a desmoronarse lentamente. Carolina sabía que el tiempo se agotaba y que debía actuar con rapidez y precisión. Su vida y la de quienes la rodeaban dependían de su habilidad para desenmascarar a Alejandro y liberarse de su control. Con cada paso, la resolución de Carolina se fortalecía, decidida a luchar por su libertad y justicia. El sonido del despertador llenó la habitación, pero Carolina ya estaba despierta. Había pasado la noche planeando su próximo movimiento, con los documentos de Javier esparcidos sobre la cama. Alejandro se levantó, ajeno a la tormenta que se gestaba en la mente de su esposa. «Buenos días, amor», dijo, besándola en la frente antes de dirigirse a la ducha. Carolina aprovechó esos momentos a solas para ocultar los documentos en un compartimento secreto que había encontrado en el armario. Mientras desayunaban, fingió interés en los planes de Alejandro para el día. «Tengo una reunión importante», comentó él. «No estaré de vuelta hasta tarde». Una vez Alejandro se marchó, Carolina se dirigió a la biblioteca de la mansión, buscando cualquier pista adicional. Encontró una caja fuerte oculta detrás de una estantería. Tras varios intentos, logró abrirla usando las fechas significativas que había descubierto en los documentos de Javier. Dentro, encontró más pruebas incriminatorias, contratos falsificados, fotos comprometedores y un diario de Alejandro con detalles de sus manipulaciones. Ese mismo día, se reunió con Javier en secreto. «Tenemos que actuar rápido», le dijo, mostrando los nuevos descubrimientos. Javier asintió, comprendiendo la urgencia. «Con esto, podemos derribarlo»,
pero necesitamos un plan sólido. De regreso en la mansión, Carolina notó que Alejandro había instalado nuevas cámaras de seguridad. La sensación de estar bajo constante vigilancia se intensificó. Decidió mantenerse tranquila y seguir con su rutina para no levantar sospechas. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. Durante una cena, Alejandro mencionó que pronto tendrían una gala en la mansión, con invitados influyentes y socios comerciales. Carolina vio una oportunidad. Será una noche perfecta, dijo con una sonrisa, ocultando su verdadera intención. Los días previos a la gala fueron un torbellino de preparativos. Alejandro estaba ocupado organizando cada detalle, mientras Carolina se aseguraba de tener todo listo para su plan. Contactó a Laura y Ricardo, informándoles sobre la importancia de la noche y coordinando sus roles en la ejecución. La noche de la gala, la mansión estaba iluminada con una elegancia deslumbrante. Los invitados comenzaron a llegar, y Carolina se movía entre ellos con gracia, saludando y conversando. Alejandro, siempre a su lado, no sospechaba nada. En el momento culminante de la noche, Alejandro subió al escenario para dar un discurso. Carolina se deslizó discretamente hacia el salón donde Javier y Ricardo la esperaban. «Es ahora o nunca», dijo Javier, entregándole un micrófono oculto. Con el micrófono en mano, Carolina regresó al salón principal y, mientras Alejandro hablaba, interrumpió su discurso. «Quiero decir unas palabras», anunció, captando la atención de todos. La tensión en la sala era palpable. Alejandro intentó mantener la calma, pero Carolina continuó. «Esta noche no es solo una celebración, es una revelación. Alejandro, has mentido y manipulado a todos aquí, incluido a mí». Las pantallas detrás del escenario se encendieron, mostrando los documentos incriminatorios y las grabaciones que Carolina y Javier habían recopilado. Los murmullos de los invitados se convirtieron en gritos de sorpresa e indignación. Alejandro, pálido y furioso, intentó acercarse a Carolina, pero Javier y Ricardo lo interceptaron. «Esto se acabó», dijo Javier con firmeza. Las autoridades, alertadas previamente, llegaron y arrestaron a Alejandro. La revelación pública de sus crímenes había sido un golpe maestro, desmantelando su fachada perfecta. Mientras Alejandro era llevado por los oficiales, Carolina sintió una mezcla de alivio y liberación. Sabía que la batalla no había terminado, pero había dado un paso crucial hacia su libertad. En el tumulto, Laura y Ricardo se acercaron a Carolina, brindándole su apoyo. «Lo hiciste, Caro. Estamos contigo», dijo Laura, abrazándola con fuerza. Esa noche, Carolina se quedó despierta hasta tarde, mirando el cielo estrellado desde la ventana de su habitación. La mansión, que una vez había sido su prisión, ahora era un símbolo de su triunfo y determinación. A partir de ese momento, se enfocaría en reconstruir su vida y ayudar a otros a liberarse de las sombras que los mantenían atrapados. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Carolina, con el corazón acelerado, se deslizó fuera de la cama. Alejandro dormía profundamente, gracias a los somníferos que ella había añadido discretamente a su bebida. Sabía que tenía una ventana de tiempo limitada y cada segundo contaba. Vestida con ropa cómoda y una mochila ligera a sus espaldas, se movió con sigilo por los pasillos oscuros de la mansión. Había memorizado la ubicación de las cámaras de seguridad y había pasado semanas practicando la ruta que tomaría. Cada paso la acercaba más a la libertad. Llegó al sótano, donde Alejandro guardaba las llaves de los coches. Buscó en la caja fuerte, recordando el código que había descubierto días antes, la fecha de su boda. Con manos temblorosas, giró el dial y sonrió al escuchar el clic de la apertura. Tomó las llaves del coche más discreto y se dirigió al garaje. Su plan era simple, conducir hasta la estación de tren más cercana y desaparecer. Mientras abría la puerta del garaje, un sonido metálico la hizo detenerse. Giró lentamente, encontrándose cara a cara con Ricardo. «Ricardo. ¿Qué haces aquí?», susurró con urgencia. «Vine a ayudarte», respondió él en voz baja. «No puedes hacerlo sola. Alejandro tiene contactos por todas partes». A pesar de sus dudas, Carolina aceptó la ayuda de Ricardo.
Sabía que él era uno de los pocos en quien podía confiar. Juntos, subieron al coche y arrancaron en silencio. La noche oscura los envolvía mientras avanzaban por el camino sinuoso que conducía fuera de la propiedad. A medida que se alejaban, Carolina sintió un rayo de esperanza. Sin embargo, sus temores se confirmaron cuando un par de faros aparecieron en el espejo retrovisor. «Nos están siguiendo», dijo Ricardo, acelerando. El coche detrás de ellos se acercaba rápidamente. Ricardo tomó un desvío brusco hacia un camino secundario, tratando de perderlos entre los árboles. La persecución se intensificó, con los neumáticos derrapando en la grava y el motor rugiendo en la noche. De repente, una barricada apareció frente a ellos. Ricardo frenó bruscamente, y el coche se deslizó hasta detenerse. Varios hombres armados los rodearon, uno de ellos era Tomás, el guardaespaldas personal de Alejandro. «Volvamos a casa, señora», dijo Tomás con una voz gélida. «Alejandro no estará contento». Carolina sintió una oleada de desesperación mientras era escoltada de regreso a la mansión. Alejandro la esperaba en la entrada, su expresión serena pero sus ojos llenos de furia contenida. «Carolina, me has decepcionado profundamente», dijo, tomando su mano con una firmeza que parecía de hierro. La llevó a su estudio y la sentó frente a su escritorio. «Quiero que entiendas algo», dijo, su voz baja pero amenazante. «Todo lo que hago, lo hago por ti. Para protegerte». Carolina lo miró fijamente, con el corazón roto pero con una resolución renovada. Sabía que debía jugar sus cartas con cautela. «Lo siento, Alejandro», dijo, forzando una expresión de remordimiento. «Solo estaba asustada. No quise hacerte daño». Alejandro la observó durante un largo minuto, luego suspiró y suavizó su expresión. «Está bien. Te entiendo, Carolina. Pero no vuelvas a intentarlo». Las semanas siguientes se convirtieron en una danza tensa entre la vigilancia de Alejandro y la creciente determinación de Carolina de escapar. Ricardo, castigado por su participación en el intento de fuga, fue reasignado a tareas menores, pero su lealtad a Carolina permaneció intacta. Durante una cena, Alejandro anunció que viajaría por negocios y estaría fuera durante varios días. Esta vez, Carolina no cometería los mismos errores. Pasó horas planeando cada detalle, comunicándose en secreto con Laura y Ricardo para coordinar una segunda fuga, más segura y discreta. Cuando llegó el día del viaje de Alejandro, Carolina lo despidió con una sonrisa tranquila, ocultando su emoción. Tan pronto como el coche de Alejandro desapareció en la distancia, comenzó a ejecutar su plan. Con la ayuda de Ricardo y Laura, logró eludir las cámaras y el personal de seguridad. Esta vez, tomaron una ruta diferente, dirigiéndose a un pequeño aeródromo donde Laura había organizado un vuelo privado. Mientras el avión despegaba, Carolina sintió un alivio indescriptible. El cielo se abría ante ellos, y por primera vez en mucho tiempo, vislumbró la libertad. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Alejandro descubriría su ausencia pronto y usaría todos sus recursos para encontrarla. Pero Carolina estaba lista. Con el apoyo de sus amigos y la evidencia que había acumulado, estaba decidida a luchar por su libertad y justicia, sin importar los obstáculos que enfrentara. La aeronave aterrizó suavemente en una pista privada. Carolina, Laura y Ricardo descendieron rápidamente, sabiendo que el tiempo no estaba a su favor. Un hombre de aspecto recio, vestido con una chaqueta de cuero, los esperaba junto a un coche. «Soy Javier», dijo con voz firme. «Vine a ayudar». Javier, el amigo de Diego y antiguo socio de Alejandro, los llevó a una casa segura escondida en las montañas. «Aquí estarán a salvo por ahora», aseguró mientras cerraba las puertas con varios cerrojos. «Necesitamos tiempo para planear nuestro siguiente movimiento». Carolina exploró la casa, pequeña pero acogedora, y se sintió agradecida por tener un respiro. Laura y Ricardo se pusieron a trabajar con Javier, revisando las pruebas y coordinando con contactos de confianza. Sabían que Alejandro no se detendría hasta encontrarlos. Esa noche, sentados alrededor de una mesa improvisada, trazaron un plan. «Necesitamos más evidencia para asegurar que Alejandro no puede escapar de la justicia», dijo Javier, extendiendo un mapa.
Hay un almacén donde guarda registros financieros y otros documentos incriminatorios. Pero está bien protegido. Vamos a necesitar refuerzos, dijo Ricardo. Tengo algunos amigos en la ciudad que pueden ayudarnos. La mañana siguiente, Carolina se despertó con una determinación renovada. Sabía que debía enfrentarse a sus miedos y tomar control de su destino. Laura, siempre su apoyo incondicional, se encargó de coordinar la comunicación con los nuevos aliados de Ricardo. Esa tarde, un grupo de hombres y mujeres se reunió en la casa segura. Todos tenían una cosa en común, habían sido afectados por las acciones de Alejandro y querían justicia. Nos unimos para hacerle frente, dijo Ricardo, presentando al grupo. Juntos, podemos lograrlo. Carolina, sintiendo la fuerza del grupo, tomó la palabra. Alejandro me ha controlado y manipulado, pero no estoy sola. Gracias a ustedes, veo una salida. Vamos a detenerlo. El plan se puso en marcha esa misma noche. Mientras Javier y Ricardo lideraban al grupo hacia el almacén, Carolina y Laura permanecían en contacto constante, monitoreando la situación desde una distancia segura. La tensión era palpable mientras el grupo se acercaba al objetivo. Usaron la oscuridad como aliada, moviéndose silenciosamente. Las cámaras de seguridad fueron desactivadas una por una y los guardias neutralizados sin hacer ruido. Finalmente, entraron en el almacén. Javier, con su experiencia en operaciones, los guió hacia una habitación trasera donde encontraron cajas de documentos y discos duros. Mientras cargaban las pruebas, un sonido metálico resonó en el aire. Nos descubrieron, gritó uno de los aliados, y en un instante, la calma se rompió. Los guardias que aún quedaban comenzaron a disparar, y el grupo respondió con rapidez. Carolina, escuchando la situación desde la casa segura, sintió un nudo en el estómago. Tenemos que hacer algo, dijo a Laura. Tomaron el coche y se dirigieron al almacén, sabiendo que sus amigos estaban en peligro. Al llegar, vieron a Javier y Ricardo luchando por mantener su posición. Carolina, armada con la valentía que había encontrado en su interior, corrió hacia ellos. Tenemos que salir de aquí, gritó mientras ayudaba a cargar las pruebas en la furgoneta. Con esfuerzo conjunto, lograron escapar del almacén, llevando consigo la evidencia crucial. Aunque hubo heridos, nadie perdió la vida, y la misión fue un éxito. De vuelta en la casa segura, el grupo revisó las pruebas, confirmando la implicación de Alejandro en múltiples crímenes. Sabían que el tiempo apremiaba. Alejandro pronto descubriría lo ocurrido y aumentaría su vigilancia. Ricardo, a través de sus contactos, logró que un periodista influyente aceptara publicar la historia, asegurando la máxima difusión. En la redacción del periódico, Carolina entregó las pruebas al periodista. Este es el principio del fin para Alejandro, dijo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Mientras el periodista revisaba los documentos, la gravedad de la situación se hacía evidente. Daremos a conocer todo esto, aseguró el periodista. Y Alejandro no podrá escapar de la justicia. Esa noche, Carolina se permitió un momento de respiro. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero habían dado un paso crucial. Mirando a sus aliados, sintió una profunda gratitud y la certeza de que, unidos, podían enfrentar cualquier desafío. La lucha por la verdad y la justicia continuaría, pero con la fuerza de sus amigos y la evidencia en mano, Carolina se sentía más preparada que nunca para lo que vendría. La mañana siguiente amaneció con un aire frío y fresco. Carolina se despertó con la determinación grabada en sus ojos. Se puso de pie, lista para enfrentar el día. Javier y Ricardo estaban ya en el comedor, planificando los siguientes pasos. Tenemos una reunión con el periodista esta tarde, anunció Javier mientras revisaba algunos documentos. Debe ser nuestro movimiento final para asegurar que Alejandro no puede escapar. Carolina asintió y salió a caminar por los alrededores de la casa segura, necesitaba despejar su mente antes del encuentro crucial. Mientras recorría el sendero entre los árboles, una voz conocida la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo. Sabes que estoy aquí para lo que necesites, ¿verdad?, dijo, alcanzándola. Vamos a acabar con esto juntos. Agradecida por su apoyo,
Carolina decidió que debía confiar plenamente en sus aliados. Se dirigieron juntos de vuelta a la casa, donde Laura les esperaba con noticias. Acabo de hablar con el periodista. Está listo para publicar la historia esta misma noche. El grupo se preparó para partir, dirigiéndose a la redacción del periódico. Durante el trayecto, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Al llegar, fueron recibidos por el periodista, un hombre robusto con una barba incipiente y ojos sagaces. Pasen, quiero revisar todo con ustedes antes de publicarlo, dijo, conduciéndolos a una sala de conferencias. Durante horas, trabajaron juntos, asegurándose de que cada detalle estuviera correcto, que cada documento estuviera en orden. Mientras tanto, Alejandro, en su oficina, había comenzado a sospechar. Sus contactos le informaron sobre movimientos inusuales y la desaparición de Carolina. Llamó a Tomás, su guardaespaldas, con una orden firme. Encuentra a Carolina. No importa cómo. En la sala de conferencias, Carolina y sus aliados estaban ultimando los detalles cuando las luces parpadearon y la puerta se abrió de golpe. Tomás y varios hombres armados irrumpieron, creando un caos inmediato. Javier se abalanzó sobre uno de los hombres, desarmándolo con un movimiento rápido. Ricardo protegió a Carolina y Laura, llevándolas a un rincón seguro. No pueden detenernos, gritó Carolina con valentía. El periodista aprovechó el momento para enviar la historia a la redacción principal. Está hecho, exclamó. No podrán detener la publicación ahora. La situación se intensificó. Tomás, furioso, avanzó hacia Carolina. Ven conmigo ahora, ordenó, pero Javier lo interceptó, iniciando una pelea cuerpo a cuerpo que terminó con ambos hombres forcejeando en el suelo. Ricardo, mientras tanto, aseguró la salida trasera para que Carolina y Laura pudieran escapar. Vayan, rápido. Nos reuniremos en el punto acordado. Carolina y Laura corrieron por los pasillos del edificio, escuchando los ecos de la lucha detrás de ellas. Salieron a la calle y se dirigieron al coche que Javier había preparado para ellas. Conducieron a toda velocidad hacia el punto de encuentro, una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Al llegar, Carolina estaba llena de adrenalina y preocupación por sus amigos. Javier y Ricardo llegaron poco después, ambos con marcas de la lucha, pero a salvo. Lo logramos, dijo Javier con un suspiro de alivio. El grupo encendió la radio, sintonizando la estación de noticias. La historia de Alejandro se difundía por todo el país. Se detallaban sus crímenes, su manipulación y la verdad sobre el accidente de Carolina. Era el golpe que necesitaban para desmantelar su imperio. Mientras escuchaban la transmisión, una sensación de triunfo y liberación llenó la sala. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero habían dado el paso más importante. De repente, la puerta se abrió lentamente y apareció un rostro conocido. Era Diego, el antiguo socio de Alejandro, que todos creían desaparecido. No podía quedarme en las sombras más tiempo, dijo con voz grave. He venido a ayudar. La aparición de Diego añadió una nueva dimensión a su lucha. Con su testimonio y la evidencia que aportaba, el caso contra Alejandro se fortalecía aún más. Carolina sintió una mezcla de incredulidad y gratitud. Tenían una nueva oportunidad de justicia y redención. Esa noche, mientras todos se preparaban para descansar, Carolina se quedó mirando la luna desde la ventana. Sabía que el camino aún era largo, pero con aliados fuertes y la verdad de su lado, estaban más cerca de la victoria de lo que jamás habían estado. No había lugar para el miedo, solo para la esperanza y la determinación. Con la llegada de Diego, una nueva fase de su lucha comenzaba, y Carolina estaba lista para enfrentarla con todo lo que tenía. Diego se sentó junto a la chimenea, su rostro iluminado por las llamas danzantes. Todos lo observaban expectantes, conscientes de que sus palabras podrían cambiar el rumbo de su lucha. Alejandro no es solo un hombre poderoso, comenzó, es un estratega brillante y manipulador. Si queremos derribarlo, debemos pensar como él. Diego sacó un mapa detallado de la ciudad y lo extendió sobre la mesa. Aquí está su fortaleza, dijo, señalando una enorme mansión en las colinas. Pero la clave no es su casa, es su red de conexiones.
Carolina se inclinó hacia adelante, estudiando el mapa. ¿Cómo lo desmantelamos? Primero, necesitamos aislarlo, explicó Diego. Alejandro depende de su red de influencias. Si cortamos sus lazos uno por uno, lo debilitaremos. Javier tomó la palabra. Tengo contactos en la policía que pueden ayudarnos a identificar a sus cómplices más cercanos. Necesitamos pruebas sólidas para arrestarlos. Yo puedo encargarme de las finanzas, añadió Ricardo. Podemos rastrear y congelar sus activos, dejando a Alejandro sin recursos. La sala se llenó de un ambiente de conspiración mientras delineaban el plan. Diego reveló nombres, fechas y lugares que debían ser vigilados. Laura se ofreció a infiltrarse en los eventos sociales donde se movían los aliados de Alejandro, usando su encanto para obtener información crucial. Las horas pasaron rápidamente, y cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el plan estaba listo. Diego se levantó y los miró a todos. Recuerden, Alejandro no juega limpio. Debemos estar siempre un paso adelante. Durante los días siguientes, cada miembro del grupo se dedicó a su tarea. Javier coordinó con la policía, entregando listas de sospechosos y colaborando en operativos discretos. Ricardo trabajó en la sombra, rastreando cuentas bancarias y transacciones ilegales. Laura asistió a varios eventos, vestida con elegancia y astucia. Entre sonrisas y copas de vino, extrajo confidencias y secretos de los socios de Alejandro. Carolina, por su parte, utilizó su conocimiento de la mansión para identificar puntos débiles y entradas ocultas. Una noche, mientras Diego revisaba documentos antiguos, encontró una carta que contenía una pista crucial. Alejandro tiene un punto débil, dijo, mostrando la carta a Carolina. Un hermano menor, Hugo, que ha intentado separarse de él. Si logramos que Hugo coopere, podríamos obtener información vital. Carolina se ofreció a contactar a Hugo. Sabía que era arriesgado, pero estaba dispuesta a hacerlo. Usando un nombre falso, organizó un encuentro en una cafetería discreta. Hugo llegó, visiblemente nervioso. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Queremos detener a Alejandro, respondió Carolina con sinceridad. Sabemos que tú también has sufrido por su culpa. Necesitamos tu ayuda. Hugo la miró con desconfianza, pero tras un momento de reflexión, asintió. Está bien. Tengo algo que podría interesarles. Información sobre sus operaciones más secretas. De vuelta en la casa segura, Hugo reveló detalles sobre los movimientos de Alejandro que nadie conocía. Era la pieza que faltaba en su rompecabezas. Con esta nueva información, Javier organizó una operación final para capturar a Alejandro y sus cómplices restantes. La noche del operativo, la tensión era palpable. Javier y Ricardo lideraban al equipo, mientras Carolina y Laura monitoreaban desde una distancia segura. Diego, aunque anciano, estaba listo para apoyar en lo que fuera necesario. Las fuerzas especiales irrumpieron en la mansión de Alejandro, encontrando poca resistencia gracias a la información de Hugo. Alejandro, sorprendido y sin salida, fue finalmente detenido. Todo esto no termina aquí, gritó mientras lo esposaban. Volveré. El grupo observó desde la colina cercana, sintiendo una mezcla de alivio y victoria. Carolina tomó la mano de Laura, sabiendo que aún quedaba un largo camino por delante. Pero esa noche, podían celebrar un triunfo significativo. El periodista publicó la historia al día siguiente, detallando cada acción y cada evidencia. El nombre de Alejandro se convirtió en sinónimo de corrupción y engaño, y su red fue desmantelada. De pie en la cima de la colina, Carolina miró el horizonte con esperanza. Lo logramos, dijo con una sonrisa. Lo logramos juntos. La madrugada se cernía oscura y silenciosa sobre la ciudad. En una casa segura, Carolina se preparaba para la confrontación definitiva. El eco de los últimos días, plagados de planes y preparativos, resonaba en su mente. Mientras ajustaba su chaqueta, miró a Laura, quien estaba revisando la última serie de documentos y comunicados. ¿Lista?, preguntó Carolina con determinación. Laura asintió, cerrando la carpeta y guardándola en su mochila. Más que lista, respondió con una mirada firme.
Diego y Javier estaban en la habitación contigua, ultimando los detalles del operativo. Tenemos a nuestros contactos en las posiciones clave, dijo Diego, su voz ronca pero decidida. Esta es nuestra mejor oportunidad. El equipo se movió con precisión y cautela. Ricardo había preparado varios vehículos para la operación, cada uno equipado con radios y herramientas necesarias para cualquier eventualidad. No habrá margen para errores, dijo mientras entregaba radios a cada miembro del equipo. La tensión aumentaba con cada kilómetro recorrido hacia la ubicación final, una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Según la información obtenida, Alejandro había trasladado allí su centro de operaciones temporal. Al llegar, se desplegaron alrededor del perímetro, asegurándose de que no hubiera salidas no controladas. Carolina, Laura, Diego, Javier y Ricardo se acercaron sigilosamente, comunicándose en susurros. Dentro de la fábrica, la atmósfera era pesada y densa. Alejandro estaba rodeado de sus hombres, revisando papeles y hablando en voz baja. No sospechaba que el cerco se cerraba a su alrededor. Ahora, gritó Javier a través del radio, y en un instante, el equipo irrumpió en la fábrica. Los hombres de Alejandro respondieron con fuego, y la fábrica se convirtió en un campo de batalla. Carolina se movía con agilidad, cubriendo a Laura mientras avanzaban hacia la posición de Alejandro. Las balas silbaban a su alrededor, y el ruido era ensordecedor. En un momento crítico, Ricardo fue alcanzado en el hombro, pero continuó luchando con determinación. Diego, a pesar de su edad, se mantenía firme, utilizando su conocimiento del lugar para guiar al equipo por rutas seguras. «Por aquí», gritó, abriendo una puerta trasera que los llevó directamente a la oficina donde Alejandro se refugiaba. Alejandro, sorprendido, intentó escapar, pero Carolina se interpuso en su camino. «Esto se acaba aquí», dijo con una voz firme, apuntándole con su arma. Alejandro rió con desprecio. «¿Crees que has ganado? Siempre habrá alguien más, alguien dispuesto a continuar lo que empecé». «No esta vez», respondió Carolina. Con una señal, Javier y Ricardo avanzaron, asegurándose de que Alejandro no tuviera escape. En un movimiento rápido, Diego desarmó a Alejandro, derribándolo al suelo. Con Alejandro sometido, Carolina sintió una oleada de emociones. Había luchado tanto para llegar a este punto, y ahora, la justicia finalmente estaba al alcance. «Llévenselo», ordenó, y los agentes lo esposaron y lo sacaron de la fábrica. La batalla había terminado, pero las secuelas eran evidentes. Ricardo, herido, fue llevado de inmediato al hospital. «Lo logramos», dijo, sonriendo débilmente a Carolina antes de ser llevado en la camilla. Esa noche, el grupo se reunió en el hospital, esperando noticias de Ricardo. El doctor salió con una sonrisa. «Estará bien. La bala no dañó ningún órgano vital». Aliviados, se abrazaron. Habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. Mientras salían del hospital, Carolina sintió que una nueva vida comenzaba para todos ellos. Con Alejandro y su red desmantelados, la ciudad comenzó a respirar de nuevo. Los medios de comunicación cubrían la historia, y la gente celebraba el fin de una era de corrupción y miedo. Carolina y sus amigos sabían que el camino hacia la completa recuperación sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Habían aprendido que la verdadera fuerza residía en la unidad y la determinación. Con la mirada puesta en el futuro, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que viniera. El aire fresco de la mañana invadía la sala de la casa segura. Carolina, Javier y Laura se sentaron alrededor de la mesa, listos para revisar las últimas estrategias. La caída de Alejandro había sido solo el comienzo. Ahora tenían que consolidar su victoria y protegerse de cualquier represalia. «Tenemos que mantenernos un paso adelante», dijo Javier, desplegando un mapa con varias marcas rojas. Alejandro tenía más aliados de los que imaginábamos. Debemos asegurarnos de que no queden cabos sueltos. Diego llegó con un montón de documentos. «Encontré algo interesante en los archivos de Alejandro», anunció, dejando caer los papeles sobre la mesa. «Hay nombres aquí que no habíamos considerado. Personas influyentes que aún podrían intentar salvarse».
Mientras revisaban los nombres, Laura recibió una llamada en su teléfono. Era Ricardo desde el hospital. Descansé lo suficiente, dijo con voz firme. Estoy listo para volver. Te necesitamos, respondió Carolina. Ven cuanto antes. Al poco tiempo, Ricardo se unió a ellos. A pesar de su herida, estaba decidido a ayudar a concluir esta lucha. Mientras discutían los próximos pasos, una sombra de duda cruzó el rostro de Diego. Hay algo más que debo decirles, comenzó, con voz grave. Algo que no he revelado hasta ahora. El silencio cayó sobre la sala. Todos los ojos estaban fijos en Diego. Hay una persona, alguien muy cercano a Alejandro, que ha estado trabajando desde dentro. Alguien en quien confiamos. La revelación fue como un balde de agua fría. Carolina frunció el ceño. ¿Quién? Diego suspiró profundamente antes de hablar. Laura. Laura se quedó helada, el rostro pálido. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, sus ojos llenos de confusión y miedo. He estado con ustedes desde el principio. Lo sé, dijo Diego, su voz temblando de emoción contenida. Y por eso duele más. Alejandro tenía información que solo alguien de adentro podría haber filtrado. Revisé los movimientos y los patrones. Todo apunta a ti. La tensión en la sala era palpable. Carolina miró a Laura, buscando alguna señal de traición. Laura negó con la cabeza, lágrimas brotando de sus ojos. No es cierto. No podría haber hecho algo así. No traicionaría a mis amigos. Ricardo, tratando de mantener la calma, se acercó a Laura. Sabemos que estás asustada. Pero si hay alguna verdad en esto, necesitamos saberla. La voz de Laura se quebró. Les juro que no sé de qué están hablando. Carolina se levantó lentamente. Laura, dime la verdad. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? La mirada de Laura reflejaba desesperación y miedo. Estoy con ustedes. Siempre he estado con ustedes. Diego interrumpió. Hay una forma de saberlo con certeza. Hay una grabación, una conversación entre Alejandro y su contacto. Si escuchamos esa grabación, sabremos la verdad. Con el corazón en un puño, Carolina asintió. Entonces hagámoslo. Diego sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo conectó a un altavoz y reprodujo la grabación. La voz de Alejandro era clara y autoritaria, hablando sobre planes y estrategias. Luego, una voz femenina respondió. La sala quedó en silencio mientras la voz revelaba detalles que solo Laura podría haber sabido. Laura, destrozada, se derrumbó en el suelo. No, no puede ser. Me obligaron. Alejandro me tenía bajo su control. Amenazó con hacerle daño a mi familia si no cooperaba. El grupo permaneció en silencio, asimilando la confesión. Carolina se agachó junto a Laura, sintiendo una mezcla de traición y compasión. ¿Por qué no nos dijiste nada? Tenía miedo, sollozó Laura. Pero nunca quise traicionarlos. Intenté ayudar lo más que pude sin que Alejandro lo supiera. Ricardo habló con suavidad. Lo que importa ahora es que trabajemos juntos para arreglar esto. Javier, después de un largo momento, asintió. Laura, necesitamos saber todo lo que sabes sobre los planes de Alejandro y sus aliados. Laura, aunque rota, se levantó y comenzó a hablar. Reveló nombres, lugares y estrategias que Alejandro había confiado en ella. Con esta información, el grupo trazó un nuevo plan, más decidido que nunca a terminar lo que empezaron. El viento nocturno soplaba frío cuando el grupo se separó para llevar a cabo su misión final. Esta vez, cada uno sabía lo que estaba en juego. Con la verdad finalmente revelada, la traición expuesta y la determinación renovada, se adentraron en la oscuridad, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Carolina, Javier, Diego, Ricardo y Laura se reunieron en un almacén abandonado. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de una determinación feroz. Con la nueva información proporcionada por Laura, estaban listos para ejecutar su plan final. Tenemos que actuar rápido, dijo Diego,
señalando un mapa extendido sobre una mesa. Alejandro aún tiene aliados poderosos, pero con la información de Laura, sabemos exactamente dónde golpear. Laura, con los ojos aún hinchados por las lágrimas, pero con la voz firme, agregó, Alejandro planea una reunión con sus socios más cercanos esta noche. Será nuestra mejor oportunidad. Carolina asintió. ¿Dónde es la reunión? En un club exclusivo en las afueras de la ciudad, respondió Laura. La seguridad será estricta, pero conozco una entrada trasera que podemos usar. La tarde se pasó en un frenesí de preparativos. Javier y Ricardo armaron un equipo de apoyo, mientras Diego y Carolina revisaban cada detalle del plan. La adrenalina corría por sus venas, conscientes de que esta podría ser su última oportunidad para atrapar a Alejandro. Al caer la noche, se dirigieron al club. La fachada era discreta, pero la seguridad alrededor dejaba claro que era un lugar reservado para los más poderosos. Laura los guió hacia la entrada trasera, un pequeño acceso usado solo por el personal. Con el equipo de apoyo vigilando el perímetro, Carolina, Javier y Ricardo se deslizaron dentro del edificio. Las luces tenues y la música de fondo proporcionaban una cobertura perfecta para moverse sin ser detectados. Laura había conseguido trajes de camareros para que pudieran mezclarse. Mientras avanzaban por los pasillos, Carolina sentía el corazón latir con fuerza. Sabía que no podía haber margen de error. Llegaron a una puerta pesada custodiada por 2 guardias. Javier, con una precisión impresionante, se acercó y los neutralizó rápidamente. Vía libre, susurró. Dentro de la sala de reuniones, Alejandro estaba sentado en la cabecera de una larga mesa, rodeado de sus socios. Carolina sintió una oleada de ira al verlo tan seguro de sí mismo, como si nada pudiera tocarlo. Diego, disfrazado también de camarero, se acercó a la mesa, sirviendo bebidas. Ahora, murmuró por el micrófono oculto. Carolina y Javier entraron con determinación, apuntando sus armas hacia los presentes. Esto se acabó, Alejandro, dijo Carolina, su voz resonando en la sala. Los socios de Alejandro se levantaron, sorprendidos y nerviosos. Alejandro se puso de pie lentamente, con una sonrisa sardónica. Carolina, siempre tan valiente. Pero, ¿de verdad crees que puedes ganar esta vez? Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe y entraron los agentes de la policía, liderados por el contacto de Javier. Manos arriba. Están todos bajo arresto. La confusión y el pánico se apoderaron de la sala. Los agentes esposaron a los socios de Alejandro, asegurándose de que nadie escapara. Alejandro, sin embargo, no parecía perturbado. ¿De verdad crees que esto termina aquí?, susurró a Carolina mientras era esposado. Carolina lo miró directamente a los ojos. Esta vez no hay escapatoria, Alejandro. Tienes que pagar por todo el daño que has causado. Mientras los agentes se llevaban a los detenidos, Carolina sintió un alivio inmenso. Habían logrado lo imposible. A su lado, Javier y Ricardo compartieron una mirada de satisfacción y alivio. Salieron del club, el aire fresco de la noche acariciando sus rostros. Lo hicimos, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Diego se acercó a Laura, quien se había quedado en la entrada. Lo siento, dijo suavemente. Sé que esto ha sido difícil para ti. Laura asintió, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Lo importante es que hemos terminado con esto. Con la caída de Alejandro y sus aliados, la red de corrupción comenzó a desmoronarse. Los medios informaron ampliamente sobre la operación y la ciudad entera celebró la victoria sobre una de sus mayores amenazas. Mientras el equipo se reunía una última vez en la casa segura, Carolina levantó una copa. Por la verdad, por la justicia y por el coraje de cada uno de nosotros. Este es el comienzo de algo nuevo. Y con esa declaración, el grupo brindó, sabiendo que aunque el camino había sido arduo y peligroso, habían logrado lo impensable. La luz de un nuevo amanecer brillaba en sus rostros, marcando el comienzo de un futuro prometedor y libre de sombras. La ciudad amanecía tranquila tras la caída de Alejandro. Sin embargo, Carolina sabía que aún quedaban amenazas latentes. Se reunió con Javier,
Diego, Ricardo y Laura en un café discreto, lejos de miradas curiosas. La conversación giró en torno a un nombre que seguía resonando, Tomás, el guardaespaldas leal de Alejandro, que aún estaba libre y representaba un peligro real. Tomás no se quedará de brazos cruzados, dijo Javier mientras tomaba un sorbo de su café. Es un hombre peligroso y con recursos. Necesitamos asegurarnos de que no contraataque. Laura, con una expresión decidida, propuso rastrear los últimos movimientos financieros de Tomás. Ricardo y Diego se ofrecieron a investigar en las calles, utilizando sus contactos para obtener información sobre su paradero. Al caer la noche, el equipo se encontró en un antiguo almacén, convertido en un centro de operaciones improvisado. Ricardo había descubierto que Tomás estaba organizando un último intento desesperado para recuperar el control, planeando un ataque en una sede gubernamental para eliminar las pruebas restantes y eliminar a Carolina y su grupo. Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde, afirmó Carolina, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Esta es nuestra oportunidad para acabar con todo de una vez por todas. Diego, quien había revisado los planes de seguridad del edificio gubernamental, sugirió un enfoque estratégico. Tomás ha subestimado nuestra capacidad. Dividiremos nuestras fuerzas. Javier y yo entraremos por la entrada principal, distrayendo a los guardias, mientras Carolina, Laura y Ricardo se infiltran por la parte trasera. Los minutos pasaron rápidamente mientras ultimaban los detalles. Cada uno sabía lo que estaba en juego. Se desplazaron hacia la sede gubernamental, moviéndose con precisión y cautela. Javier y Diego, vestidos como empleados de seguridad, avanzaron hacia la entrada principal. Recuerda, debemos ganar tiempo, susurró Javier mientras se preparaban para confrontar a los guardias. Con movimientos rápidos y coordinados, lograron someter a los guardias sin levantar sospechas, permitiendo el acceso del equipo de infiltración. Carolina, Laura y Ricardo se movieron con agilidad por los pasillos oscuros. Los nervios estaban a flor de piel, pero la determinación los mantenía enfocados. Encontraron la sala de seguridad y desactivaron las cámaras, asegurándose de que sus movimientos pasaran desapercibidos. El edificio estaba casi desierto, salvo por los hombres de Tomás, que patrullaban los corredores. Laura, utilizando su experiencia previa, guiaba al equipo con señales silenciosas. Se acercaron al despacho principal donde Tomás, ajeno a lo que se avecinaba, coordinaba su ataque. Carolina asintió a Ricardo, quien abrió la puerta con una carga explosiva controlada. La explosión silenciosa les dio acceso inmediato. Tomás se levantó sorprendido, alcanzando su arma, pero Carolina fue más rápida. Esto termina aquí, dijo con voz firme, apuntando directamente a Tomás. ¿De verdad crees que puedes detenerme?, respondió Tomás, con una sonrisa desafiante. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Laura y Ricardo ya habían asegurado la sala, neutralizando a los hombres de Tomás. Con Tomás desarmado y sometido, Carolina se acercó, manteniendo la mirada fija en él. Has jugado con la vida de demasiadas personas. Es hora de pagar por tus crímenes. Mientras la policía, alertada por Diego y Javier, llegaba al lugar, Tomás fue esposado y llevado a custodia. Las pruebas encontradas en el edificio gubernamental aseguraron que no hubiera escape para él ni para los remanentes de la red de Alejandro. En el exterior, el grupo se reunió, sintiendo el peso del éxito y el alivio de haber terminado la misión. Las luces de la ciudad parecían más brillantes y el aire más ligero. Lo logramos, murmuró Laura, con una sonrisa de satisfacción. De vuelta en su centro de operaciones, Carolina observó a su equipo. Hemos cerrado este capítulo, dijo, con una mezcla de orgullo y gratitud. Ahora es tiempo de reconstruir y mirar hacia el futuro. El ambiente en el almacén era de celebración y reflexión. Sabían que, aunque habían ganado una batalla crucial, la lucha por la justicia y la verdad continuaba. Pero con la fortaleza que habían demostrado y la unidad que los había llevado hasta aquí, estaban preparados para cualquier desafío que el futuro les deparara. Gracias por ver mi historia, espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto mis queridos amigos.